Bien, mis hermanos, estuvimos hablando la clase del día lunes en referencia a la historia de la iglesia luterana y la iglesia anglicana, ¿no? Y también vimos la iglesia de Suiza con Ulrico y Zwingli, ¿no? Y de qué manera la iglesia iba avanzando y desarrollando y que algunas iglesias iban manteniendo ciertas peculiaridades. Mientras que hay iglesias que se apartaron totalmente del catolicismo, hubo grupos de iglesias que aún mantenían ciertos aspectos, ¿no? Y que hasta el día de hoy lo mantienen, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los anglicanos, que mantienen algunos aspectos, inclusive los líderes se visten casi parecidos a los mismos sacerdotes católicos, ¿no? Tienen ciertas peculiaridades, pero en aspectos litúrgicos también mantienen ciertos aspectos, ¿no? Y en algunas doctrinas pues han cambiado un poco, ¿no? Creen en algo que es diferente en el sentido de la comunión, de la Santa Cena, o lo que los católicos le llaman la Eucaristía, ¿no? Y que las iglesias anglicanas como luteranas lo llaman la Santa Cena. Pero la iglesia ya en Suiza marcó un hito importante porque ellos como que se apartaron mucho más y se distanciaron en sí del catolicismo y de las iglesias anglicanas, ¿no? Eurico y Singlio fundamentó mucho el estudio de la palabra y el conocimiento de la palabra en toda la gente. Trabajó mucho en las escuelas, fundamentó mucho o fundó escuelas propiamente, donde se enseñaban o buscaba que se enseñe la Biblia, ¿no? Sus seguidores entendieron muy bien ese aspecto, llevaban adelante siempre la palabra del Señor ante todo, ¿no? Y se distanciaron. La Iglesia Reformada de Suiza se distanció mucho de la Iglesia Anglicana y de la Iglesia Luterana. El día de hoy vamos a ver un poco ya a Juan Calvino en el proceso de la Reforma y también vamos a ver también a otro hombre que es John Knox, ¿no? Quien trabajó mucho en la zona eh, del norte de Europa, ¿no? Y que también desarrolló un grupo. Luego de ello ya empezaremos a entrar al siguiente grupo que vienen después de los cuatro bloques que iniciaron la reforma o que se empezaron a desarrollar con la reforma. Vamos a ir encontrando a otros grupos que van a salir de ellos mismos. ¿Pero por qué? Porque encontraron algunos aspectos que la iglesia para ellos era un poco más fría, que mantenían ciertos conceptos que no hacían o no buscaban el cambio o el nuevo nacimiento de la persona, ¿no? Y mantenían ciertos aspectos doctrinales que no los llevaban a ellos a vivir la palabra según como lo empezaron a entender. Entonces, vamos a iniciar específicamente con Juan Calvin, ¿sí? Recuerde que es importante verlo, a sacar algunos puntos interesantes y poder relacionarlos con aquellos aspectos que con nosotros estamos caminando o llevando adelante. Amén. Amén. Bien, hermanos, estemos un poquito atentos. El día de hoy estaremos terminando entre 8 y 10 más o menos, ¿sí? Nuestra clase, así es que vamos a tratar de prestar un poquito de atención. Siempre recordarles que hay varios que todavía no me envían sus lecturas. Es importante, por favor, que lo hagan, ¿sí? El informe de lectura, ¿no? El informe de lecturas que se le ha dejado, que es muy importante que lo puedan enviar. Observamos este video, sí, por favor, atentos, ¿sí? Contradictores y seguidores de este peculiar intelectual francés deben reconocer la profunda influencia de sus escritos en el desarrollo del gobierno, la educación pública, la cultura y hasta en la economía. El énfasis en la gloria de Dios llevó a este hombre mucho más allá que cualquier otro reformador a un estudio profundo y cuidadoso de las Sagradas Escrituras que se siente hoy en los millones de seguidores de su teología. Bienvenidos a este resumen de la vida de Juan Calvino.
Juan Calvino nació en 1509 en Noyon, Francia, ubicada a 100 kilómetros al noreste de París. Su padre, un abogado y administrador que trabajaba para el obispo católico, planeó una carrera en la iglesia para su hijo y para mediados de la década de 1520, Calvino se había convertido en un buen erudito. Hablaba latín, se destacó en filosofía, se capacitó para aprender el estudio intensivo de la teología en París. Un estudiante brillante. Sin embargo, su padre cambió de opinión y decidió que Juan debería alcanzar la grandeza en la ley. Juan obedeció y los siguientes años los pasó en la Universidad de Orleans, obteniendo distinción en un tema que no amaba. Durante estos años se sumergió en el humanismo renacentista, aprendió griego y leyó ampliamente los clásicos. Cuando el padre Calvino murió en 1531, el joven de 21 años fue liberado de la influencia dominante de su padre y se mudó a París para ir tras su pasión, el estudio de la literatura, especialmente de los clásicos. Posteriormente concluyó sus estudios y recibió su título de doctor en leyes en 1532. Ese mismo año, Calvino publicó su primer libro, un tratado de Clementia del filósofo romano Séneca. El libro, que fue la disertación doctoral de Calvino, revelaba su gran capacidad intelectual. De católico a protestante. Fue mientras estudiaba leyes que Calvino entró en contacto con la Reforma. La doctrina y las enseñanzas de Lutero llegaron hasta él y su vida dio un giro abrupto, aunque no se tiene registro de un momento o fecha exacta de su conversión. En 1533, Nicolas Cop, rector de la Universidad de París y amigo de Calvino, predicó un sermón, una súplica por una reforma sobre la base del Nuevo Testamento y un fuerte ataque contra los teólogos escolásticos del momento. Pero muchos se resistían a sus perspectivas protestantes, y Calvino, quien se cree le escribió el discurso a Cop, fue obligado a huir de París. Después de ser encarcelado por un tiempo, Calvino huyó a la propiedad de Louis Dutillet, un hombre rico que simpatizaba con la Reforma. Estando allí, tuvo la oportunidad de pasar 5 meses en la extensa biblioteca teológica de Dutillet. Ahí leyó la Biblia, junto con los escritos de los padres de la Iglesia, en especial los de Agustín. Después de un breve viaje a París y Orleans, Calvino se dirigió a Basilea, Suiza, y comenzó a escribir su obra más importante, Institución de la Religión Cristiana. Las instituciones. La Institución de la Religión Cristiana fue pensada como un manual elemental para aquellos que querían saber algo acerca de la fe evangélica. Más tarde, Calvino escribió: Trabajé en la tarea especialmente para nuestros propios franceses porque vi que muchos estaban hambrientos y sedientos de Cristo y, sin embargo, muy pocos tenían verdadero conocimiento de Él. Durante los 23 años siguientes, la obra maestra de Calvino tendría 5 grandes expansiones hasta llegar a su forma actual en 1559. Era una verdadera proeza que presentaba fuertes argumentos a favor de las enseñanzas centrales de la Reforma. En las instituciones, Calvino esbozó sus puntos de vista sobre la Iglesia, los sacramentos, la justificación, la libertad cristiana y la política. La ciudad de Dios. Posteriormente, Calvino se estableció en Ginebra. Él y su amigo Guillermo Farel comenzaron inmediatamente a reformar la iglesia de la ciudad. Después de redactar una confesión de fe, trataron de lograr que los ciudadanos vivieran en sumisión a las Escrituras. Pero su intento de limitar la cena del Señor mediante la excomunión, es decir, restringir de participar a aquellos que vivieran abiertamente en pecado, resultó en su destierro en 1538. Calvino se dirigió a Estrasburgo, donde pastoreó durante 3 años. Estando allí se casó con una viuda anabaptista que tenía 2 hijos. Para 1541, la reputación de Calvino se había extendido. Escribió otros 3 libros y revisó las instituciones. Se había hecho amigo de los principales reformadores como Martín Búcero y Philippe Melanchthon. Posteriormente, las autoridades municipales le pidieron que regresara a Ginebra y pasó el resto de su vida tratando de ayudar a establecer una sociedad cristiana allí. Después de su regreso, Calvino retomó su predicación en la ciudad, reanudando su ministerio en el púlpito precisamente donde lo había dejado 3 años antes, exactamente en el versículo siguiente a su exposición previa. La escuela de la muerte de Calvino. Durante estos tiempos agitados, a Ginebra llegaban protestantes refugiados de todas partes de Europa, buscando seguridad ante las amenazas que enfrentaban esos países. En poco tiempo, la población de Ginebra se duplicó.
Con el tiempo, cientos de los hombres que habían huido a Ginebra para ser instruidos en la escuela de Calvino regresaron a sus países de origen. Otros decidieron ir a plantar iglesias en países que se oponían a la reforma. Debido a que para estas personas la persecución era segura y el martirio común, la Escuela de Teología de Ginebra llegó a conocerse como la Escuela de la Muerte de Calvino. Su influencia en Ginebra. Calvino creía que la Iglesia debería reflejar fielmente los principios establecidos en las Sagradas Escrituras. En sus ordenanzas eclesiásticas argumentó que el Nuevo Testamento enseñaba 4 órdenes de ministerio: pastores, médicos, ancianos y diáconos. Los pastores dirigirían los servicios, predicarían, administrarían los sacramentos y se preocuparían por el bienestar espiritual de los feligreses. En cada una de las 3 iglesias de Ginebra se ofrecieron 2 servicios dominicales y una clase de catecismo. Cada 2 días de la semana se realizaba un servicio, más tarde todos los días. La Cena del Señor se celebraba trimestralmente. Los doctores o maestros daban conferencias sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento generalmente los lunes, miércoles y viernes. La audiencia consistía principalmente de los alumnos mayores y ministros, pero cualquiera podía asistir. En cada distrito, los ancianos vigilaban los asuntos espirituales. Si veían una conducta pecaminosa en cualquier ciudadano, lo amonestaban. Si el comportamiento no cesaba, informaban al consistorio, el órgano rector de la iglesia, que convocaría al acusado. La excomunión era un último recurso y se mantendría hasta que el ofensor se arrepintiera. Finalmente, el bienestar social estaba a cargo de los diáconos. Era la junta directiva del hospital, los ejecutivos de la seguridad social y los supervisores de la casa de beneficencia. Los diáconos fueron tan efectivos que Ginebra no volvió a tener mendigos. El sistema funcionó tan bien durante tantos años que cuando John Knox visitó Ginebra en 1554, escribió a un amigo que la ciudad es la escuela de Cristo más perfecta que haya existido en la tierra desde los días de los apóstoles. El pastor, maestro y más. Calvino predicaba 2 veces todos los domingos y todos los días de semanas alternas. Cuando no estaba predicando, daba conferencias como profesor 3 veces a la semana, además de ocupar un cargo en el consistorio y en distintos comités. El papel de Calvino en la ciudad era bastante peculiar. Fue nombrado y recibía un salario del ayuntamiento. Podía haber sido despedido, como lo había sido en 1538. Era un extranjero en Ginebra, ni siquiera un ciudadano, hasta casi al final de su vida. Su papel no se limitaba en su labor en la iglesia. Estuvo involucrado en muchas cosas que ocurrieron en Ginebra, desde la Constitución hasta los desagües y la infraestructura de la calefacción. Al final de su vida, cuando no podía caminar hasta la iglesia, lo llevaban en una silla para predicar. Cuando el doctor le prohibió salir al aire invernal, llevó a sus estudiantes a su habitación y dio conferencias allí. A aquellos que lo instaban a descansar, él les preguntaba: ¿qué? ¿Harías que el Señor me encuentre ocioso cuando Él venga? El legado de Calvino. Calvino falleció a la edad de 54 años en mayo de 1564. Su cuerpo fue expuesto al público, pero ante la afluencia de visitantes, los reformadores temieron ser acusados de promover la veneración de santos, por lo que fue enterrado el día siguiente en una tumba anónima. Hasta el día de hoy se desconoce la ubicación exacta de su sepultura. Aunque Calvino murió, su influencia no sucumbió con él. Fuera de la iglesia, sus ideas han sido culpadas y acreditadas, dependiendo de su punto de vista. Con el surgimiento del capitalismo, el individualismo y la democracia, Calvino fue la voz más clara y lúcida de casi todas las demás voces protestantes. En la iglesia ha tenido una gran influencia en personajes muy destacados como el evangelista George Whitefield, el famoso predicador Charles Spurgeon o el teólogo Karl Barth, así como en movimientos completos como el puritanismo o la iglesia presbiteriana. Día a día, las comunidades presbiterianas, reformadas e incluso muchos grupos bautistas llevan adelante su legado en iglesias locales de todo el mundo. ¿Y tú, qué piensas? ¿Cuál crees que es el legado más grande de Juan Calvino al cristianismo de hoy? ¿De qué forma podemos hacer que los cristianos de hoy profundicen más en las Escrituras para encontrar en ellas la gloria de Dios? Déjanos tus comentarios. Muy bien, hermanos.
comentarios en base al video de Juan Calvino. Pastor, buenas noches. Buenas Eh, noches. bueno, quizás solamente recalcar que la vida o lo que se narra acerca de Calvino es lo más cercano a lo que el Señor nos manda, ¿no? A predicar la palabra y enseñarlo hasta lo último de sus días, como se narra que lo hizo. Ujú. Además, no, sí, al menos lo que percibo hasta ahora es que es lo más cercano que tenemos quizás a lo que ahora, a las doctrinas, ¿no? Dentro de la iglesia, lo más Ujú. cercano. Muy bien. ¿Alguien más? Pastor, un poquito como que no entendí esa parte donde dijo escuela de la muerte. ¿Por qué le dicen escuela de la muerte de Calvino? Mm. Bueno, había mucha gente que asistía a la escuela y sobre todo, como dice la historia y en el video, mucha gente se iba a Ginebra porque ahí era una ciudad donde ayudaban muchísimo a la gente necesitada, pero también era como un albergue de muchos protestantes que eran perseguidos en Inglaterra, en parte de Alemania, ¿no? Y que los protestantes buscaban un lugar donde alojarse y todos se pasaban la voz ahí. El problema es que mucha gente llegaba ahí y algunos enfermos, otros que no tenían muchas cosas, trataron de hacer una forma de política social ahí, pero muchos creían que ahí fallecían, ahí morían, ¿no? Por diferentes circunstancias o enfermedades que se empezaron a presentar en el pueblo o en el sector. Entonces, le denominaron así como la escuela de la muerte, ¿no? Más que todo era una expresión nada más. Y otros que consideraban el aspecto del protestantismo que se desarrollaba ahí y que la gente pues tenía que asumir un estilo de vida muy distinto. Entonces había una interpretación o esa interpretación era desde afuera, ¿no? Desde afuera. Bien, ¿alguna pregunta? Sí, pastor, una pregunta. Una de las doctrinas que menciona Juan Calvino es acerca de la predestinación divina. ¿Era lo que se mencionaba? Sí. ¿Y a qué se refería con eso? Bueno, lo que él tenía era que enfatizó mucho el principio de la soberanía de Dios. Dios es soberano ante todas las cosas, ¿no? Y que debería haber una fidelidad a los preceptos de la Biblia, ¿no? Y la valoración ética y del trabajo social y la predestinación tenían que ver por el hecho de que todo lo que Dios había establecido ya estaba predestinado, no con referencia netamente a la salvación, sino entendiendo que Dios predestinó el proceso de la salvación, ¿no? Que por eso toma el pasaje de todo lo que fue predestinado antes de la fundación del mundo. O sea, Dios ya tenía establecido su plan perfecto de salvación para con su humanidad, para con la creación. Pero ya los calvinistas lo van a llevar muy, muy a un extremo al establecer, ¿no? De que ya están predestinados los que van de ser salvos. Eso Calvino nunca estableció. Calvino habló de una predestinación, de algo que está predeterminado por Dios y que para que toda persona pueda preceder a la salvación, ¿no? Y pueda mantener una fidelidad y valoración ética a los preceptos de Dios o a la Biblia, ¿no? Entonces, eso es fundamental, porque eso se da dentro de la soberanía de Dios para salvación. Entonces, en base a ello es que lo toman más adelante los calvinistas para establecer. Pero eso lo vamos a hablar luego, cuando lleguemos a ver sobre los arminianos y los calvinistas. Pero eso es lo que en cierta manera estaba dando a entender Juan Calvino, ¿no? Ok, gracias, pastor. ¿No? Entonces, Juan Calvino a la vez de Euriclo y Zwinglio, mantuvieron siempre aspectos importantes. Primero, mantuvieron el aspecto de la formación, que era importante para ellos instruir a todos, inclusive a los niños, ¿no? Establecer escuelas para los niños. Abogaron por un estatus social
en el que no haya pobres. Trataron de ver la mejor manera de hacer servicio social y de atender a toda la gente. Era una sociedad muy diferente a las demás sociedades ahí en Ginebra, de la forma como se instruían, cómo vivían y de cómo se relacionaban como sociedad, ¿no? Entonces, marcaron un hito importante porque a partir de ahí Juan Calvino también empiezan a utilizar mucho el término pastor, no sé si escucharon ustedes, ¿no? Ya como pastores propiamente de las parroquias o de los lugares o de las iglesias establecidas, ¿no? Esos términos de una u otra manera se van a mover luego en los grupos que van a venir posteriores a ellos, ¿no? Así es. Entonces, todo eso se va dando a partir de los escritos de Lutero que llegan a la mano de Juan Calvino y de cómo él va entendiendo. Por eso que ya en las congregaciones de Ginebra reformadas no había imágenes, no había ídolos, no había todo ello, pero ellos tenían una cuota diferente, la experiencia con Dios y la experiencia de la conversión, ¿no? Cosa que no se hablaba mucho porque más adelante la iglesia reformada va a entender, o algunos van a entender los propósitos de empezar a bautizar a personas adultas y no a los niños, ¿no? Pero vamos a ver. Dentro de ellos, de los que pensaban de una manera diferente, es el grupo de los anabatistas, ¿ya? Los anabatistas van a entender que es necesario el nuevo nacimiento y el bautismo. Por favor. O anabautista es considerado como una tercera rama de la Reforma del siglo XVI, ya que no se unió ni con luteranos ni con calvinistas. Este movimiento es fundamental para entender la libertad de conciencia, el pacifismo, el bautismo de adultos y la separación de la Iglesia y el Estado que se promueve en gran parte del protestantismo de hoy. Pero, ¿cómo nació este movimiento y por qué es tan importante? Para comprender el anabaptismo debemos entender cómo se relacionó la mayor parte del protestantismo con la sociedad en la que se desarrolló. Lutero, Zwinglio y Calvino entendieron que la reforma debía estar ligada al Estado y que las personas que vivían en este Estado debían adoptar la religión del rey o de sus gobernantes. Por lo tanto, el giro hacia el protestantismo en la mayoría de los casos no tenía mucho que ver con la conversión personal, sino con una especie de obligación. Un símbolo de esta divergencia se dio en la interpretación del bautismo. Dentro del luteranismo y el calvinismo, los niños eran bautizados ya que nacían en un territorio protestante y los padres heredaban la fe a sus hijos. Algunos protestantes concebían que tanto la conversión como el bautismo debían nacer de la libre voluntad y no de la imposición de la iglesia, del Estado o de la familia. En segundo lugar, la participación de los protestantes en diversas guerras, incluidas la guerra contra los musulmanes, generaba un descontento entre los grupos que consideraban que los creyentes debían aplicar las enseñanzas de Jesús del Sermón del Monte de forma literal. Esa serie de descontentos aparentemente desconectados fueron la semilla del anabaptismo. Se puede rastrear con bastante certeza el origen del anabaptismo en la ciudad de Zúrich, en medio de la comunidad de reformadores que seguían a Ulrico Zwinglio. Un grupo de creyentes que analizaban las escrituras y que encontraban puntos de divergencia entre lo que pedía la Biblia y la práctica de la iglesia que se estaba reformando, trató de instar a Zwinglio de aplicar reformas más estrictas. Ante la imposibilidad de Zwinglio de adelantar reformas más profundas, probablemente por las limitaciones políticas del reformador, este grupo se organizó en una especie de hermandad. Entre quienes conformaban este grupo estaban Wilhelm Reublin, Felix Manz, John Brotli, George Blaurock y Konrad Grebel. Lo primero que hicieron al iniciar la comunidad fue aplicar el bautismo. George Blaurock, un ex sacerdote católico, le pidió a Konrad Grebel, un joven humanista de familia noble que hacía poco había vuelto de la Universidad de París, que lo bautizara. Una vez que Blaurock fue bautizado, hizo lo mismo con otros hermanos. Pronto se le dio el apelativo a este grupo de anabaptistas o rebautizadores. Este apelativo fue impuesto por aquellos que veían con escepticismo el hecho de que el grupo no considerara el bautismo infantil como válido. Mientras el grupo de anabaptistas crecía, empezaba a despertar una gran oposición
tanto por católicos como por los reformadores. El pacifismo extremo que practicaban los anabaptistas se convirtió también en una molestia para quienes querían mantener el orden social y político. Las posturas iniciales que diferenciaban a los anabaptistas de los protestantes y católicos eran el hecho de que creían que las autoridades seculares no debían gobernar o inferir en los asuntos de la Iglesia. Pero la persecución oficialmente empezó en 1525, cuando los cantones suizos católicos empezaron a condenar a los anabaptistas con la pena capital. A esto le siguieron los cantones protestantes. En 1521, Carlos V decretó pena de muerte contra los anabaptistas y en 1529 se promulgó un decreto imperial contra el grupo. La cantidad de anabaptistas que murieron en este periodo fue enorme. Fueron quemados, torturados y ahogados como una especie de condena por el hecho de rebautizar. Sin embargo, mientras más eran perseguidos, más crecía el movimiento. Pero no todos los anabaptistas fueron pacifistas. Después de que la primera generación del movimiento pereció en la persecución, los anabaptistas se hicieron cada vez más radicales. Thomas Münster unificó varias doctrinas anabaptistas con las ansias de justicia de los campesinos y lideró un movimiento que fue suprimido por los príncipes alemanes en 1525. Muchos anabaptistas siguieron su ejemplo, entre ellos Melchior Hoffmann. Hoffmann empezó a anunciar en Estrasburgo que la venida del Señor estaba cerca, que él sería encarcelado durante 6 meses, que vendría el fin y que Estrasburgo sería la nueva Jerusalén. Abandonó el pacifismo e instó a sus seguidores a luchar contra sus oponentes. Finalmente, Hoffmann es encarcelado, lo que incrementó su popularidad. Luego Hoffmann dijo que la nueva Jerusalén no sería ya Estrasburgo, sino Münster. Pronto llegaron la suficiente cantidad de anabaptistas para tomar el control de la ciudad. Una de sus primeras medidas fue expulsar a los católicos. Pero finalmente las fuerzas católicas lograron retomar el control de la ciudad y los líderes anabaptistas fueron arrestados y ejecutados. Así concluyó el principal brote del anabaptismo revolucionario. Pronto dentro del movimiento se empezó a considerar que el fracaso del movimiento estaría en el abandono de sus posturas pacifistas. El líder más notable de este pensamiento fue un ex sacerdote holandés llamado Menno Simons, que había abrazado el anabaptismo en 1536. Para Simons, el pacifismo era una parte fundamental dentro del movimiento anabaptista y pasó el resto de su vida predicando este principio. Los seguidores de Menno Simons pasaron a llamarse menonitas. A partir de este momento, el anabaptismo abandonó para siempre la violencia y el movimiento empezó a florecer. Algunas características de los menonitas era que se negaban a prestar juramento, lo que los limitaba a ocupar cargos públicos. Y su profundo pacifismo y principio de aplicar literalmente los evangelios los convertía en blanco de constantes ataques. Lo anterior los obligó a emigrar hacia el este de Europa y posteriormente a Norteamérica, donde los principios de la tolerancia religiosa estaban muy difundidos. Los testimonios de muchos anabaptistas asesinados por su fe fueron recopilados en el libro El espejo de los mártires de Tieleman van Braght, publicado en 1660. En esta compilación se documentan las declaraciones de fe, historias y testimonios de los mártires cristianos, especialmente los anabaptistas pacifistas. El movimiento anabaptista se alineó con las doctrinas y postulados generales de la Reforma, pero además defendió la idea de que los cristianos convencidos y bautizados debían seguir fielmente las enseñanzas de Cristo. Como consecuencia, se comprometieron a vivir libres de la esclavitud del mundo, amar los enemigos, abstenerse de toda violencia y solidarizarse materialmente con los pobres. El anabaptismo puede definirse en 3 puntos principales: un concepto de la esencia del cristianismo como discipulado, la iglesia como una fraternidad y una ética y moral basada en el Sermón del Monte.
Los anabaptistas de hoy son los menonitas, amish y juteritas, que en muchos casos descienden étnicamente de los anabaptistas de principios del siglo XVI. Se estima que hoy hay en el mundo alrededor de 2 millones de anabaptistas. Pero, ¿cuál es el legado del movimiento anabaptista? Este movimiento nos recuerda la constante tensión que existe entre los poderes religiosos y políticos, la necesidad de una conversión y convicción personal hacia Jesucristo y la revisión de las prácticas cristianas relacionadas con el apoyo a la violencia y a la imposición religiosa. Puede sentirse también cada vez que la Iglesia busca aliarse con los poderes establecidos, quiere imponer a la fuerza la fe o buscar posiciones privilegiadas para ejercer control. Pero también nos recuerda la permanente necesidad de practicar el Evangelio y el amor y la compasión que el cristiano debe demostrar por los más débiles. Falencias muy evidentes en el cristianismo de hoy. El movimiento anabaptista. Si nos damos cuenta, sí, el anabatismo tiene muchos fundamentos y aspectos que podemos resaltarlo el día de hoy y que muchos se van a relacionar con nuestros principios doctrinales también, ¿verdad? ¿Qué podemos encontrar o qué podemos comentar sobre lo que acabamos de ver? Pastor, claro, como usted dice, no acerca del bautismo, en este caso se puede encontrar el bautismo de los niños que ellos no lo ejercían. Ya, ¿no? El bautismo de adultos posterior a una conversión, ¿no? Y también creo que les llamaban, rebautizaban, creo que también dice. O sea, aparte Sí, que recibían un bautismo, les rebautizaban. o sea, el rebautismo era porque, ¿por qué lo llamaban anabautistas? Por rebautizar. ¿Por qué? Porque la gran mayoría, naturalmente, eran bautizados por obligación o por la religiosidad o por los padres cuando eran niños, ¿no? Entonces, en cambio, ellos cuando reconocieron o entendieron que la palabra del Señor enseña de una manera diferente, ellos empezaron a practicar el bautismo en adultos posterior a una conversión y aceptación de la fe. Entonces ellos decían, el niño no se le puede bautizar. Entonces, cuando ellos bautizaban a los que ya habían sido bautizados como niños, naturalmente, que a ellos les llamaban rebautizadores, ¿no? Porque si ya lo bautizaron como niño, ¿cómo lo pueden bautizar nuevamente, no? El bautismo de adultos. Y aunque lo trataron de eliminar a miles de anabatistas que promovían la conversión, el bautismo y las enseñanzas de la palabra de Dios, no pudieron desaparecerlos, por más que trataron de quemarlos, de matarlos y todo, ¿no? No fue un movimiento que se estableció muy fuerte y que marcó un hito importante y diferente a lo que creían las iglesias tradicionales como la anglicana, la luterana, ¿no? La reformada en el sentido del bautismo de niños. ¿Qué más podemos rescatar de ellos? ¿Alguien más que participe, que desee dar su opinión? ¿Alguien más, hermanos? Sí, pastor, también mencionaba que ellos indicaban que las autoridades seculares no deberían inmiscuirse en la iglesia, debido a que, como hemos podido ver, la mayoría, o al menos toda la iglesia, venía imponiendo un control sobre la población, ¿no? Más que llevarlos a vivir una vida completa en conversión a Cristo. Claro, es interesante, ¿no? El hecho de que la iglesia no debería estar unida al Estado, ni que el Estado debería obligar a las personas a creer, sino que si creen, crean por convicción propia y se entregan al Señor.
¿Qué más? Otro aspecto que ellos resaltan y que también, en cierta manera, nosotros lo concebimos así. ¿Qué más? Han mencionado también que los 3 puntos eran el discipulado, la fraternidad entre hermanos y la ética del Sermón del Monte. Pero hay algo Ujú. curioso, pastor. Decían que la ética del Sermón del Monte ellos lo tomaban de forma literal, pero nosotros sabemos que el Sermón del Monte también el Señor menciona cosas de manera metafórica, ¿no? Claro, para aquella época ellos lo consideraban de manera general, ¿no? Pero hay algo que ellos también entendían, ¿no? Que normalmente para ellos no debería, ellos entrar en violencia y en conflicto, ¿no? Ellos decían, nosotros debemos buscar siempre la paz. Mientras siempre había un movimiento, ellos estaban contra los movimientos de los reformadores o del otro grupo de protestantes porque apoyaban la violencia, ¿no? En cambio ellos no querían o no estaban de acuerdo con la violencia, aunque tuvieron que morir muchos, pero ellos aceptaban la muerte porque entendían que la fe que ellos creían y lo que ellos daban a conocer era dada por Dios o por Cristo, ¿no? Así Y es. pastor, una pregunta. Entonces, ¿los anabaptistas surgió como un movimiento y quedó ahí nada más? O sea, No, de los no, anabatistas vienen el grupo de los menonitas. Cuando entras, Meno, al frente del grupo remanente que quedó y empezaron a crecer y a crecer, ¿no? De ahí están los grupos de los menonitas, el grupo de los Asmich, ¿no? Que hasta el día de hoy se mantienen, y algunos que mantienen sus raíces o conceptos como los bautistas, ¿no? Un grupo de bautistas mantienen ciertas doctrinas de ellos. ok. Gracias. Así. Bien, hermanos. Luego de ver los anabatistas, en el video que vimos se mencionaba, en el video de Juan Calvino se mencionaba a un hombre, que lo menciona Juan Calvino, que es John Knox. John Knox. Entonces vamos a ver a este hombre, estamos viendo los grupos, ¿sí? Y ya por ahí tenemos algunas luces que los anabatistas tenían muchos principios y que van a ir afectando en los menonitas, pero también los anabatistas van a afectar mucho en un movimiento que vamos a ver más adelante, si no es hoy día, el día lunes, los puritanos, en cierta manera. Entonces vamos a ver en este momento, ¿sí? Al grupo en el que trabajó John Knox. Fue uno de los primeros líderes de la Reforma en Escocia y el fundador de la doctrina reformada en este territorio. Fue considerado como uno de los predicadores más poderosos de su época, aunque solo se publicaron 2 de los cientos de sermones que predicó. También fue una figura clave en la formación de la Escocia moderna. Bienvenidos a este resumen de la vida de John Knox. John Knox nació alrededor de 1514 en Haddington, un pequeño pueblo al sur de Edimburgo. Alrededor de 1529 ingresó en la Universidad de St. Andrews, aunque algunos consideran que fue a la Universidad de Glasgow, en donde estudió teología. Fue ordenado sacerdote en 1536, pero se convirtió en notario para luego ser tutor de los hijos de los Lairds, miembros de una nobleza escocesa de menor rango. Eventos dramáticos se desarrollaron en Escocia durante la juventud de Knox. Muchos estaban enojados con la Iglesia Católica Romana, que poseía más de la mitad de los bienes raíces y reunía un ingreso anual de casi 18 veces el de la corona. Los obispos y los sacerdotes solían tener sus puestos gracias a nombramientos políticos, y muchos nunca ocultaron sus vidas inmorales. El arribo de la Reforma. El constante tráfico marítimo entre Escocia y Europa permitió que la literatura luterana se introdujera de contrabando en el país.
Las autoridades romanas se alarmaron por lo que consideraban como una herejía e intentaron reprimirla. Patrick Hamilton, un converso protestante abierto, fue quemado en la hoguera en 1528. A principios de la década de 1540, John Knox ya estaba bajo la influencia de los reformadores. Knox se convirtió en guardaespaldas del ardiente predicador protestante George Wishart, que predicaba por toda Escocia. Sin embargo, en 1546 las autoridades romanas hicieron arrestar, juzgar, estrangular y quemar a Wishart. En respuesta, un grupo de 16 nobles protestantes asesinaron al arzobispo David Beaton en el castillo de St. Andrews, quien presuntamente estuvo detrás de la muerte de George Wishart. El castillo en el que se dio el asesinato de Beaton fue inmediatamente asediado, pero tras darse cuenta de que sería imposible tomarlo, las tropas decidieron retirarse y los protestantes escoceses empezaron a ver a St. Andrews como un símbolo del protestantismo. Iniciando el ministerio. Durante un servicio protestante un domingo, el predicador John Rote habló sobre la elección de ministros y le pidió públicamente a Knox que asumiera el cargo de predicador. Cuando la congregación confirmó el llamado, Knox fue conmovido y rompió en llanto. Al principio se negó, pero finalmente se sometió a lo que sintió que era un llamado divino. Después de que Knox regresara a St. Andrews, su ministerio en esta ciudad fue interrumpido abruptamente. Los protestantes, incluidos Knox, pudieron mantener su baluarte en St. Andrews gracias a los momentos difíciles por los que pasaban tanto Francia como Inglaterra. Pero tan pronto como Francia se recuperó, le envió refuerzos a Escocia aún bajo el manto de la Iglesia de Roma. En 1547, después de que el castillo de St. Andrews había sido puesto nuevamente bajo asedio, finalmente capituló. Algunos de los ocupantes fueron encarcelados y otros, como Knox, fueron enviados a las galeras como esclavos. Predicador itinerante. 19 meses pasaron antes de que él y otros fueran liberados. Knox pasó los siguientes 5 años en Inglaterra y su reputación como predicador floreció rápidamente. Pero cuando el protestante Eduardo VI murió y su hermana, la católica María I de Inglaterra, ascendió al trono, Knox se vio obligado a huir a Francia. Una vez allí se dirigió a Ginebra, donde conoció a Juan Calvino. El reformador francés describió a Knox como un hermano, trabajando enérgicamente por la fe. Knox, por su parte, estaba tan impresionado con la Ginebra de Calvino que lo llamó la escuela más perfecta de Cristo que haya existido en la tierra desde los días de los apóstoles. Posteriormente, Knox viajó a Frankfurt, donde se unió a otros refugiados protestantes y rápidamente se vio envuelto en una controversia. Los protestantes no podían ponerse de acuerdo sobre una orden de adoración, controversia que se desarrolló en torno a cómo está regulado el culto, en base al tradicionalismo o en base a la palabra de Dios. Las discusiones se volvieron tan acaloradas que un grupo salió de la iglesia un domingo negándose a adorar en el mismo edificio que Knox. Avances en Escocia. De vuelta en Escocia, los protestantes estaban redoblando sus esfuerzos y se estaban formando congregaciones en todo el país. Un grupo que llegó a llamarse los Señores de la Congregación prometió hacer del protestantismo la fe oficial de Escocia. En 1555 invitaron a Knox a regresar para inspirar la tarea de reforma. Knox pasó 9 meses predicando extensa y persuasivamente en Escocia antes de verse obligado a regresar a Ginebra. Lejos de su tierra natal nuevamente, publicó algunos de sus tratados más controvertidos en los que atacó virulentamente a los líderes que permitieron el catolicismo en Inglaterra. Argumentó que una mujer gobernante era inapropiada para dirigir al país y motivó a la gente común a protestar contra los gobernantes injustos. Sus escritos en contra de las mujeres que en ese momento gobernaban Europa, María de Guisa en Escocia, María la Sanguinaria en Inglaterra y Catalina de Médicis en Francia, luego le trajo fuertes problemas en el futuro.
Cuando el escrito se propagó, las reinas mencionadas estaban dejando sus coronas y las opiniones de Knox se empezaron a asociar con Elizabeth I y con María Estuardo, con quienes siempre tuvo una relación difícil. Knox regresó a Escocia en 1559 y nuevamente desplegó sus formidables habilidades de predicación para aumentar la militancia protestante. A los pocos días de su llegada, predicó un violento sermón en Perth contra la idolatría católica, causando disturbios. Los altares fueron demolidos y las imágenes de las iglesias destrozadas. Ministerio en su amada Escocia. Mientras tanto, los protestantes ocuparon militarmente más y más ciudades, por lo que finalmente, en el Tratado de Berwick en 1560, los ingleses y los franceses acordaron abandonar Escocia. Aunque los ingleses, ahora bajo la protestante Elizabeth I, habían acudido en ayuda de los escoceses protestantes, mientras que los franceses estaban ayudando al partido católico. La buena noticia de este tratado era que el futuro del protestantismo en Escocia estaba asegurado. En julio de 1571, y luego de estar varios años ministrando en Edimburgo, Knox vuelve a St. Andrews. De edad mucho más avanzada y con algunas dificultades en su salud, el ministro reformado es llamado a hacer lo que Dios primeramente lo había llamado: predicar. Es allí donde un joven estudiante, James Melville, nos cuenta lo que significa escuchar una predicación de Knox. Él escribió: de todos los beneficios de ese año, la venida del más notable profeta de nuestra nación, el señor John Knox, a St. Andrews ha sido la más grande. Le escuché enseñar ahí sobre la profecía de Daniel, ese verano y el invierno siguiente. Yo tenía mi pequeño cuaderno y mi pluma. Al abrir el texto, él fue moderado por el espacio de una media hora, pero cuando llegó a la aplicación, él me hizo estremecer y temblar, a tal punto que no podía sostener una pluma para escribir. Una disputa con los lores que habían apoyado el establecimiento del protestantismo en Escocia hizo que María Estuardo regresara a Inglaterra. La controversia tenía que ver principalmente con los recursos económicos que habían heredado de la Iglesia de Roma. Mientras que los lores querían enriquecerse con este dinero, Knox y los ministros querían que estos recursos fueran destinados para establecer un sistema de educación universal, para ayudar a los pobres y para sostener la Iglesia. Asegurando la doctrina. El Parlamento ordenó a Knox y a 5 colegas que escribieran una confesión de fe, el primer libro de disciplina y el libro de orden común, todo lo cual desembocó en que la fe protestante de Escocia sería en adelante calvinista y presbiteriana. Knox terminó sus años como predicador de la iglesia de Edimburgo, ayudando a dar forma al desarrollo del protestantismo en Escocia. Durante este tiempo, escribió su historia de la reforma de la religión en Escocia. John Knox murió en Edimburgo en 1572 y fue enterrado al lado de la Catedral de St. Giles, donde actualmente funciona un estacionamiento de vehículos. El legado de John Knox. Knox era claramente un hombre de gran coraje. Un hombre parado frente a la tumba abierta de Knox dijo: «Aquí yace un hombre que no halagó ni temió a ninguna carne». El legado de Knox es grande. Su progenie espiritual incluye a aproximadamente 750,000 presbiterianos en Escocia, 3 millones en los Estados Unidos y muchos millones más en todo el mundo. Sin embargo, sus hijos espirituales no incluyen solamente a presbiterianos alrededor del mundo, sino también a distintas denominaciones reformadas y evangélicas. Charles Spurgeon dijo un día sobre John Knox: «El evangelio de Knox es mi evangelio. Lo que tronaba a través de Escocia debe tronar nuevamente en Inglaterra». ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Cómo puedes ser valiente para desafiar el status quo y predicar con pasión el verdadero evangelio? ¿Has sido rechazado por el celo que tienes porque se predique de manera honesta la palabra de Dios? ¿De qué formas la vida y las acciones de John Knox te han inspirado?
Bien, hermanos, mis hermanas, ¿qué les parece la vida de John Knox y la reforma en Escocia y que dio lugar al inicio con mayor fuerza del presbiterismo, de la iglesia presbiteriana, ¿no? Y de donde van a provenir también otras congregaciones evangélicas? ¿Algunas opiniones que puedan resaltar en base a este video? Hemos escuchado a mujeres nada más. A ver, ¿qué dirá nuestro hermano Joshua? Amén, pastor. Buenas noches, pastor. ¿Qué opinas sobre el video, sobre la vida de Pastor, John Knox? John Knox, pastor, mi respeto, y yo creo que hasta podría aplaudirle por el trabajo que ha hecho. Y se nota que ha sido un hombre apasionado por la palabra del Señor y estaba lleno de la presencia del Señor, porque así nomás no se avanza a menos que esté lleno de él. Y me sirve de inspiración y me enseña mucho, pastor, al gran trabajo que hizo por las personas, por su pueblo. Eso, pastor. Muy bien. Hermano Carlos Martínez, le escucho. Pastor, bendiciones. Como dijo, interesante al final, ¿no? Que no temió ninguna carne, ¿no? A pesar de, yo me imagino en esos tiempos, tanta oposición, pero luchó hasta el final, ¿no? Al final y mire que a pesar de muchos años que han pasado ya, todavía se habla de él, ¿no? Interesante porque yo no había investigado acerca de estos hombres, ¿no? Que resistieron hasta el final y por llevar el evangelio, tanto amor a Dios, a la enseñanza de la palabra de Dios, ¿no? Y bueno, eso nos ayuda para estos tiempos también, ¿no? Para estos tiempos, mirar a ellos. Y si ellos pudieron, nosotros también podemos, ¿no? Interesante, pastor, aprender. Yo, bueno, casi no opino porque primera vez que paso por los nombres de muchos que estamos viendo aquí, pero me estoy, puedo decir, aprendiendo mucho y jalando mucha enseñanza de estos hombres, ¿no? Porque, bueno, si comparamos nuestros tiempos de ahora para los tiempos de antes, hoy, si el tiempo de ahora no, hay una sola palabrita que no nos deja predicar o salir a las calles, que es a veces, voy a más que todo, es a veces qué sé yo, la ocupación que damos más cabida o la pereza, ¿no? Pero mire, estos hombres con tanta oposición que tenían, su pasión era predicar a Cristo sin temer a nadie, ¿no? Nos enseña mucho a nosotros, de verdad, para levantarnos de nuestras sillas, ¿no? Y, y ver que la necesidad por predicar afuera es grande, más en estos tiempos, pastor. Estamos aprendiendo Ujú. mucho, pastor Omar. Listo. Amén. Gracias, mi hermano Carlos. Es interesante. El propósito de ver a estos hombres es poder resaltar, si bien ellos sembraron con un granito de arena más en la reforma, desligándose del conformismo en el que había caído el catolicismo y de los errores, algunos de ellos, como en el caso de Calvino, de John Enoch, trataron ya de ir cambiando un poco el estilo de vida y estableciendo un estilo de vida más cristiano, ¿no? Más relacionado a la vida cristiana y a la forma de vida del cristianismo primitivo o de los padres de la iglesia, ¿no? Es importante de cómo ellos iban relacionando todos estos aspectos como cristianos, como personas que habían entendido la palabra y la estudiaban y la analizaban y comprendían, ¿no? Uno de los aspectos que a veces no nos gusta mucho en nuestras congregaciones es el estudio de la palabra, ¿no? Cuando hay aniversarios, cuando hay fiestas, muy llenecito la iglesia, ¿eh? Pero cuando se toca ir al estudio de la palabra, pues son pocos los que van, ¿verdad? Son pocos los que van al estudio de la palabra. Y esto suele pasar muchas veces, ¿no? Suele pasar. Cuán importante por eso es que como iglesia reflexionemos y como líderes reflexionemos un poco y nos demos cuenta en qué aspectos realmente de nuestra historia nos enmarcan a hitos importantes dentro de la iglesia, cosas que se han dejado de hacer o cosas que ya no se hacen y que muchas veces
son determinantes en la vida de la congregación o en la vida de la iglesia, ¿no? Entonces, es importante resaltar todos esos aspectos fundamentales de la iglesia, ¿no? De la iglesia. Cuán importante es todo ello. ¿Qué aspecto podemos considerar o tener en cuenta, no? ¿Qué aspectos más podemos tener en cuenta o qué aspectos podemos considerar? Ya yéndonos un poquito a poder ir concluyendo estos aspectos y que podemos ir comprendiendo ello. Importante considerar que la reforma sí marcó un hito importante en la vida de la iglesia, sí fue importante en el proceso de la formación de las congregaciones, ¿no? Y cuán importante es poder reflexionar en todos estos aspectos, pero ir conociendo que también muchos principios fueron enmarcando algo muy importante en la vida propiamente de la iglesia, ¿no? En la vida propiamente de la iglesia que es hoy en día. Entonces, teniendo como resumen, ya hablando de la iglesia reformada propiamente, que nos habla desde la caída, desde la caída de Constantinopla hasta el fin de la guerra de los 30 años, que se dio un conflicto armado por el hecho mismo de lo que sucedió en iglesias que empezaron a implantar la reforma y también en iglesias que empezaron que empezaron a implantar o a verse afectadas, ¿no? Los conflictos armados se armaron más por asuntos políticos y utilizaban a los protestantes en contra de los católicos para poder llevar adelante o hacer esos conflictos, ¿no? Esos conflictos. Ahora, eso duró más o menos casi un proceso de 30 años que fue marcando la vida de los países, sobre todo en Europa del Norte, en Occidente. Luego de ello vamos a encontrar entonces que en esta etapa, algo que les he dejado como lectura, es el Renacimiento, ¿no? El Renacimiento despertó el interés en las escrituras, en que la gente pudiera escudriñar las escrituras. Antes de la Reforma no había un despertar tanto en las escrituras, la gente vivía como quería y muchas veces ni siquiera se enseñaba bien el Evangelio, ¿no? Con tal de que la gente asistiera a la iglesia y se diera un hito importante religioso católico en la liturgia, pues eso era suficiente, ¿no? La lectura de la palabra era en latín, la liturgia era en latín y sencillamente no consideraban al pueblo. Ahora, este renacimiento que despertó el interés en las escrituras, naturalmente que era porque en todo ese proceso los escritos bíblicos en el griego y en el hebreo eran una admiración de investigación, ¿no? Porque también había otros escritos griegos que utilizaban o leían dentro de lo que era el aspecto de la filosofía griega y todo ello. Pero todo eso hizo un despertar y una investigación de los verdaderos fundamentos de la fe. Gracias a Dios por ese renacimiento que llevó adelante a que muchos que estudiaban en las universidades tengan el interés por analizar las escrituras, por comprender las escrituras e ir encontrando la verdad ante todo, ¿no? Una verdad que tenía que ser de ser desarrollada en la vida de la iglesia. Se dio un espíritu nacionalista y de independencia eclesiástica de Roma. Como hemos podido ver, muchos países empezaron a desligarse de Roma. ¿Por qué? Porque Roma había sometido a algunos reyes, inclusive habían tomado propiedades de los reyes y se habían adueñado de todo ello, ¿no? Y todo eso fue afectando naturalmente el estatus social de la iglesia, ¿no? Fue también eso afectando, ¿no? Entonces ahí las iglesias o de los países europeos utilizaron la reforma y el protestantismo para desligarse del dominio romano y establecer sus propios imperios o reinos, que a la postre terminó determinando entre que el catolicismo se quede relegado y el protestantismo asuma con mayor relevancia, ¿no? Con mayor relevancia
en la vida de las iglesias, ¿no? La invención de la imprenta fue un punto muy interesante porque permitió que las escrituras se tradujeran en uso común y de esa manera se reproducieran con mayor facilidad en todos los idiomas europeos, ¿no? Ya Escocia tenía su propio idioma la Biblia, Suecia tenía su propio idioma la Biblia, Alemania su propio idioma, Inglaterra su propio idioma, y cada quien iba bajo su propio idioma a las escrituras, cosa que golpeó mucho a la Iglesia Católica porque ellos no querían, ¿no? Ellos querían seguir dominando desde esa perspectiva. La reforma de Alemania como protesta por la venta de indulgencias a través de lo que era el perdón de pecados, eso desató esa gran reforma, ¿no? Esa gran reforma que terminó, a las finales terminó con acciones de una manera, en algunos casos un poco violenta, pero de algunos otros países empezaron a ser reformados, como ya lo hemos visto, como Suiza, Holanda, que eran los Países Bajos, Inglaterra y Escocia. También se desarrolló los principios de la religión reformada, una religión bíblica, racional, personal y espiritual. Son 4 aspectos que no se practicaba con la Iglesia Católica propiamente, ¿no? Y es ahí donde empieza el desarrollo de esos principios a fomentarse, ¿no? A fomentarse como una religión bíblica donde el fundamento de la fe y el fundamento de toda doctrina debería basarse en la Biblia. Segundo, tenía que ser racional, que el fundamento bíblico que se encontraba podía razonarse y encontrar que sí era o era perfecta, ¿no? O en el sentido de que al razonar, al pensar, podía esa palabra ser verdad, ¿no? A través de la razón. Personal porque o llevaba a que haya propiamente una experiencia personal, ¿no? Que la persona tenga una experiencia con Dios, con Cristo, ¿no? Y eso desarrolló el protestantismo. Y también el aspecto espiritual, ¿no? Relación entre hombre y Dios que no necesitaba de un sacerdote para entender o llevar adelante. Otro aspecto que se desarrolló son las 5 solas, ¿no? Las 5 solas, sola la escritura, solo por la fe, solo por gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Estas 5 solas fueron el fundamento principal de la reforma, ¿no? Que llevó adelante la reforma o fundamentos teológicos propios de la reforma. Ante ello, el catolicismo, en cierta manera, estableció una contrarreforma en base a los argumentos de los protestantes. Ellos trataron de dar salidas frente a él, ¿no? Esta reforma dentro de la Iglesia Católica Romana con el propósito de destruir la fe protestante y promover las misiones católico-romanas en países extranjeros, ¿no? A través de la contrarreforma en el Concilio de Trento que ellos tuvieron, establecieron pues algunos aspectos como que las misiones que tenían que cumplirse a través de los grupos que ellos tenían, como los dominicos, los agustinos, los franciscanos, más adelante los jesuitas, que tenían que expandirse por los países, sobre todo por los países que empezaban a ser colonizados para extender la religión católica, ¿no? Y de la misma manera se formó la escuela de los escolásticos, algo con lo que se va a discutir muchos aspectos doctrinales, porque los escolásticos eran escuelas dentro del catolicismo hasta el día de hoy, para tratar de avalar sus doctrinas o fundamentos y contradecir las doctrinas de los reformadores o de los protestantes. Y por último, hubo persecuciones de los reformadores por parte de la Iglesia Católica Romana, estableciendo pues la Inquisición española, y la Orden de los Jesuitas, quien buscaban o indagaban a los líderes protestantes para poder matarlos, quemarlos o asesinarlos, ¿no? Eso es lo que podemos hacer en resumen, entonces, todo con referencia a la Iglesia Reformada. ¿Qué les parece, mis hermanas, mis hermanos?
preguntas. ¿Hay preguntas? Pastor, sí. Quizás solamente para comentario, eh, Ujú, justo en las lecturas en las que usted nos ha dado, se puede ver cómo es que realmente ha pasado gran tiempo de la historia para que podamos llegar a lo que ahora tenemos, ¿no? Con respecto a las doctrinas y a la palabra del Señor. ujú, Hay algo, pastor, que yo leía justo hoy y hablaba acerca del credo de los apóstoles. ujú. Eh, Me llevó a buscarlo en internet y quería consultarle, ¿el credo de los apóstoles es bíblico o es básicamente también un documento en donde simplemente fundamentamos parte de nuestra fe, así como las olas, por ejemplo, ¿no? De Lutero. Ujú. Sí, el credo apostólico es un credo más fidedigno de los padres apostólicos, o sea, los discípulos de los apóstoles, ¿no? Es más fidedigno para defender la teología cristiana específicamente, ¿no? Y el credo se hizo en base a las doctrinas heréticas que se levantaron en aquellas épocas del siglo II, del siglo III. Se levantaron grupos como los arrianos, como los de Pelagio, en contra de muchos fundamentos que la palabra de Dios establecía. Entonces, en base a ello, establecen el credo de los apóstoles, ¿no? Donde fundamentan la teología cristiana y donde se basa la teología cristiana, ¿no? Entonces, cuando uno lee el credo, va a encontrar aspectos teológicos que representan la fe cristiana. Ah, ok, entiendo, pastor. Pastor, y otra pregunta. Por ejemplo, algo que leí último de Erasmo era que él defendía el, o sea, él estaba de acuerdo con la reforma de la iglesia, pero él lo que planteaba era básicamente lo que la iglesia primitiva nos indicaba, ¿no? Que nosotros debemos estar guiados en base a una vida cristiana y no tanto regirnos a todas las doctrinas y todas las tradiciones que vienen a causa de la religión. Entonces, yo le quería preguntar, ¿es eso cierto o es que debemos manejarlo a la par? Yo creo que el fundamento va a partir mucho del fundamento que nosotros tenemos. Un análisis de la doctrina cristiana debe tener el fundamento bíblico, ¿no? Puede haber fundamentos teológicos que se dan en la historia, pero esos fundamentos teológicos no van a ser determinantes si no están basados en la palabra de Dios. Hoy en día vamos a encontrar muchos fundamentos teológicos, pero muchos de esos fundamentos teológicos no tienen ese fundamento bíblico específicamente, ¿no? O no están fundamentados directamente. Entonces, ahí es donde hay que tener mucho cuidado y hay que entender que la razón me debe llevar a mí a que si es que yo escucho una doctrina o analizo una doctrina, ya trayéndonos a nuestro tiempo, debemos establecer qué fundamento bíblico tiene esa doctrina. Claro, a contrarrestar todo con la palabra. Exactamente. Así es. Ok. Ujú. Gracias, pastor. ¿Alguna otra pregunta? Bien, hermanos. Tienen este libro, ya les he mencionado, el libro de Pensamiento Cristiano 3, ustedes lo tienen, ¿sí? La tarea que tienen para poder hacer o leer esta hasta el día lunes es la teología reformada después de Calvino, ¿sí? Aquí lo estoy resaltando, sí lo ven, ¿verdad? Sí, pastor. Bien, esto ya. Vamos a leer este aspecto, por favor, ¿sí? Este capítulo 10, anótenlo, por favor. Tienen que leer y entregarme un informe de lectura para el día lunes. Bien, hermanos, ¿correcto? ¿Está claro? Sí, pastor. Muy bien.
Bien, hermanos, por un asunto que voy a tener que salir, el día de hoy vamos a concluir hasta aquí, ¿sí? Tener en cuenta, por favor, esa tarea y el día lunes ya estaremos ampliando o viendo algunos aspectos más con referencia. Tengo un mapa muy interesante que les voy a dar a conocer con referencia a todo el desarrollo de la historia del cristianismo, ¿no? Y que va a ser un punto muy importante que ustedes lo puedan ver. Sí, y considerarlo, tenerlo en cuenta porque esos son fundamentos de cómo se desarrolla la genealogía de la iglesia cristiana en todo el proceso de la vida de la iglesia, ¿no? Entonces, no se vayan, por favor, tratemos de estar todos donde les pueda mostrar un esquema práctico desde cómo se fue formando la iglesia y de qué manera y hasta qué punto estamos llegando. ¿Correcto, hermanos? Amén.